Feminismo, sí. Pero, ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. Pues, ¿qué tal, Fer? Es un gusto retomar este proyecto que nos hace tantísima ilusión y ahora de una manera especial, que es compartiendo contigo, conversando sobre un libro que, bueno, ahorita tú nos hablarás del autor y del título, pero que desde que me lo comentaste hace meses me parecía de lo más interesante. Así que, sinceramente, no lo he podido leer, algo estuve buscando, pero la mejor manera que tengo yo de acercarme a este libro es a través de lo que tú has podido profundizar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pau. Feliz de estar platicando contigo, conversando y sobre todo reflexionando sobre estos temas que la verdad a mí desde hace tiempo pues me daban vuelta en la cabeza, ¿no? Hace yo creo que más de un año ya encontré este libro que se llama Capital Erótico de una socióloga británica que se llama Catherine Hacking. Entonces, bueno, un poco la inquietud de leerlo fue que llamaba capital erótico a todas estas características humanas de ser atractivo, de la sexualidad, lo que se puso un poco de moda hace muchas décadas del sex appeal, ¿no? Como despertar pues este interés sexual. Y eso me llevó a hacerme muchas preguntas alrededor de eso, ¿no? O sea, si lo llamamos un capital, pues este capital se puede explotar, se puede vender, se puede intercambiar, ¿no? Es decir, creo que el llamarlo capital erótico tiene ya consecuencias. Y bueno, un poquito, platicándoles a grandes rasgos sobre el libro, el libro tiene, digamos, el argumento principal que dice que todas las personas contamos con ciertas características en nuestro atractivo, en nuestra apariencia física, pero también ciertas características que suman a no solamente a la apariencia, sino, por ejemplo, hay personas que tienen mucha personalidad y eso las hace atractivas. Por ejemplo, claro, que son más seguros, más simpáticos. Exacto, sí. ¿No? Gente que incluso el tono de voz es súper atractivo y a lo mejor, no sé, a muchos nos ha pasado o les ha pasado que escuchan una voz en la radio y que no tienes idea de cómo suena la chica o el chico y que dices, seguro es guapo o seguro es guapa. Y luego lo ves y no tanto, ¿no? Bueno, así pasa. Y un poco la autora lo que dice es que así como existe el capital económico, ¿no? Marx habla muchísimo de esta acumulación del capital económico, ¿no? Y de quiénes son los dueños de este capital económico. Así como existe, por otra parte, el capital social y cultural, ¿no? O sea, que el francés Bourdieu escribió mucho sobre eso. Por ejemplo, el capital social, que sería las redes con las que contamos, la comunidad a la que pertenecemos, los grupos de los que somos parte. También, por ejemplo, el capital cultural, que tiene mucho que ver con lo que vamos acumulando de conocimiento sobre, por ejemplo, arte, educación, ¿no? O sea, el capital cultural también viene mucho o tiene mucho que ver con lo que vamos adquiriendo de conocimiento, ¿no? Si tenemos un posgrado o no, si tienes acceso a ciertos espectáculos, ¿no? O sea, que hayas tenido acceso de pequeño o de pequeña a, por ejemplo, a ir a ver orquestas o claro, a ciertos tipos de ocio que te da otro tipo de relaciones, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, todo esto se ha estudiado desde la sociología y entonces Catherine Hacking lo que pone sobre la mesa en este libro es también tenemos un capital erótico que está relacionado con todos estos otros capitales, ¿no? Y entonces muchas veces entre ellos se van complementando,
¿no? Que tiene mucho que ver también con estas características que muchas veces son de suerte, ¿no? O sea, la gente guapa no pidió nacer guapa, ya es guapa. Pero que evidentemente pues también la cultura va moldeando, ¿no? O sea, el estereotipo de el Brad Pitt guapísimo, pues a lo mejor a muchas de nosotras no, pues cero se te hace atractivo, ¿no? Pero pues se volvió un estereotipo también por todos los condicionamientos sociales, porque lo veías en todas las películas, porque de pronto era como el, el prototipo de guapo americano, y que hoy ha ido cambiando, ¿no? O sea, las Kardashian, por ejemplo, han ido cambiando este estereotipo de que las guapas tienen que ser hiper delgaditas. Bueno, a ver, por una parte, o sea, tienen todo este tema de puede ser Claro, pues las voluminosa Kardashian, y claro, exacto. era el efecto nunca antes esperado en los 90, digamos, Exacto, ¿no? que todas eran como hiper flaquitas y ¿no? Como nada voluminosas. Y las Kardashian, J-Lo, es como sí, súper flacas y sí, como hiper, como perfectitas, como esculturalmente, pero pues más frondosas, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues estos estereotipos, pues también, y estereotipos y digamos como modas, también van cambiando a lo largo del tiempo y se van alimentando de estos otros capitales. Esto es un poco lo que dice la autora. Y ella lo que dice es, las mujeres tenemos más capital erótico que los hombres. Y los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres. Y ella, Oferta-demanda, ¿no? exacto. Entonces, lo que dice, claro, como los hombres tienen menos acceso al sexo que ellos quieren tener, es decir, los hombres pueden tener o pueden acceder a cierto nivel de vida sexual, etcétera. Entonces, el capital erótico de las mujeres se vuelve más valioso por un tema de oferta y demanda. Por lo tanto, dice la autora, y esto es lo que vamos a discutir, pues las mujeres tienen que explotarlo. O sea, las mujeres tienen que usarlo a su favor. Y entonces a mí me dio mucho, o sea, se me hizo muy curioso este argumento porque yo estaba de acuerdo en muchas cosas con la autora en el decir, ah, mira, es cierto, o sea, ella hace, por ejemplo, una crítica muy fuerte a las feministas, o sea, como el feminismo hegemónico, sobre todo americano, en el que parece que el feminismo pone a las mujeres como que siempre quisieron liberarse sexualmente, pero los condicionamientos sociales y culturales no las dejaban. Entonces, ella dice, eso es parcialmente cierto. O sea, sí es verdad que hubo una cultura de represión sexual en algunos espacios más que en otros, en algunas culturas más que en otras, pero naturalmente, y cita un montón de estudios de psicología, los hombres tienen mayor interés sexual normalmente o generalmente más que las mujeres. Claro, y eso Entonces, no tiene, lo que ella dice, sí. o sea, Después se le pueden dar interpretaciones de distinto tipo, morales, psicológicas, sociales, etcétera, pero es casi absurdo ahora científicamente pensar que todo es construido, ¿no? Que también de ese tipo de feminismo ya se está saliendo porque no aguanta, o sea, su propio peso lo tumba. exacto. Entonces, bueno, básicamente yo propuse este libro para conversar y para reflexionarlo aquí sobre la mesa, porque creo que hay muchos temas alrededor de esta explotación del deseo, porque algo que no dice la autora y que creo que está implícito es, ok, ¿quiénes son las que están explotando este capital erótico por una parte? ¿No? O sea, y vemos este auge y este boom en plataformas como OnlyFans. Ujú. O sea, si ustedes hacen una búsqueda así medio rápida, digo, no lo hagan, pero ha habido gente que Porque las cookies. sí, o sea, hay gente que se ha metido, por ejemplo, a indagar en el porno como amateur de Twitter. O sea, hay gente explotando sus cuerpos desde hace mucho tiempo y las plataformas lo han facilitado. Entonces, uno se cuestiona, a ver, ¿quiénes son las personas que están explotando este capital erótico del que habla Catherine Hacking, por una parte?
Y pues aquí eso me hace cuestionarme, o sea, también es una cuestión incluso a veces de desigualdad. O sea, no es la chica de Harvard que tiene el doctorado la que está subiendo o está vendiendo sus fotos de los pies, ¿no? O sea, Claro, y la tendencia que todavía, bueno, tendencia no sé, bueno, no sé si es tendencia, pero el hecho de hacer de un caso una tendencia. Por ejemplo, quizás sí hay una chica que pueda acceder al doctorado en Harvard y sube sus pies a OnlyFans. Va, pero estadísticamente será la excepción, ¿no? La inmensa mayoría del público que accede a esto, con la mentira, ¿no? De que lo hacen libremente, que explotan libremente este capital, aunque ahora te quiero hacer preguntas sobre varios de los conceptos que usa el libro. Dices, bueno, libremente o no, si hay un condicionamiento económico, pues no hay tanta libertad. Si hay un condicionamiento de inseguridad personal, pues no hay tanta libertad. Si hay un condicionamiento social por pensar que estoy obligada a prestarme de cierta manera como vaca en concurso, pues ya no hay tanta libertad como creemos que sí. O sea, que alguien sea capaz de darle clic a un botón de una cámara, grabar algo y subir un contenido, no, o sea, esa libertad de maniobra no es sinónimo de verdadera libertad, ¿no? O de una profunda voluntad de prestarse o no a un tipo de relación con su cuerpo. claro, y yo creo que aquí tendríamos que ver cómo se conjugan todos estos recursos a los que tiene acceso una persona o no. O sea, muchos sociólogos lo llaman como capital, pero también lo podríamos llamar como recursos a los que uno tiene acceso, ¿no? Efectivamente. O sea, en el sentido de que a lo mejor yo no tengo los recursos, por ejemplo, para acceder a buena educación o para tener un buen trabajo. Entonces, si vivo en la precariedad, pues quizá me va mejor vendiendo fotos desnuda que, ¿no? O sea, creo que todas estas posibilidades son las que tendríamos que estarnos cuestionando antes de decirle a las chicas, vayan, anden y exploten su capital erótico, ¿no? O sea, y su atractivo, cuando justamente ha sido esta explotación del atractivo parte de lo que ha alimentado como este fenómeno de desigualdad hacia las mujeres, ¿no? O sea, el decir tú solamente vales porque eres guapa, o tú solamente, o explota este recurso que tienes porque si no, no puedes llegar a un puesto de dirección en tu lugar de trabajo. Entonces, Efectivamente. esta ha sido una de las grandes críticas que le han hecho las feministas a este libro en específico. Pero hay otra pregunta y hay otra cosa que me gustaría conversar contigo, porque creo que es muy valioso y creo que esto tendríamos que estarnoslo haciendo desde nuestro enfoque feminista, que es el tema de la relación con el otro. Y esto es algo que yo he pensado mucho desde hace mucho. O sea, el decir, yo creo que el feminismo tendría que ir dando pasos, no solamente hablar de género como la categoría a problematizar, sino la categoría de la relación. O sea, la relación es la que está fracturada, la forma de relacionarnos es la que es problemática. Y entonces, en este sentido, el tema del capital erótico creo que es problemático cuando se pone como algo a explotar y algo a lo que hay que sacarle provecho, porque se nos olvida que estamos en una relación constante con un otro. Y entonces, si tú le dices a alguien, eres capaz de despertar deseos, es que no es que estás despertando deseos en alguien, o sea, como en nada. O sea, Etéreos, sí, sí, sí. estás despertando el deseo en otra persona que tiene sueños, sentimientos, emociones, eh, Otras relaciones. otras relaciones, que tiene incluso heridas o que tiene traumas y que si no sabe llevar un deseo, digamos, ordenadamente, puede ser un desastre. Y aquí, o sea, creo que, creo que esta idea de explotar nuestros cuerpos como una forma de liberación y como una forma de empoderamiento es más problemático de lo que creemos, porque se va generando como esta espiral de dale rienda suelta a los deseos a como dé lugar, y eso lleva otras consecuencias. Y se me venía en la mañana, preparando un poco como lo que íbamos a decir hoy,
se venía un ejemplo que yo daba mucho hace mucho, que en Asia, ahorita les confirmo el país, no me acuerdo si era China o Japón, se estaban comercializando piernas inflables, o como digamos, como piernas de silicón de niñas. Uf. Entonces eran juguetes sexuales que tenían estas formas de niñas, ¿no? Y entonces el debate de pronto se volvía si era lícito o no, si era prohibido o no, si deberían prohibirlo o no, porque de hecho llegó a España y la gente estaba escandalizada. Y la gente decía, bueno, pues es que es mejor que los hombres usen estos juguetes, o sea, estos juguetes sexuales, a que busquen niñas. Y entonces eso o sea, creo que ese es un ejemplo de cómo el tema de los deseos tiene que ser revisado. O sea, no es solamente el despertar deseos en otro, sino esta idea implícita de que todos los deseos deben de ser complacidos o de que todos los deseos los tenemos que satisfacer o son válidos. Y creo que por ahí está la discusión. Entonces, bueno, un poco son varias ideas, Pau. ¿Tú qué opinas? Es buenísimo, buenísimo. Pues mira, ya tengo por aquí 2 papelitos llenos de notas de que te escuchaba. Me lanzo con las primeras y tú contéstame y lo conversamos como quieras, ¿no? Lo primero que me saltaba es recordarnos entre nosotras y recordarle a la gente que con toda alegría nos tiene puestos ahora en el coche, mientras se arreglan, mientras trabajan, etcétera, que nos escuchan, que nuestro interés es conversar sobre este libro, no defenderlo o atacarlo, sino decir, oye, pues tiene verdades y tiene puntos que queremos conocer mejor porque pues los damos como buenos, como válidos, y cosas con las que no. Entonces no es tanto coincidir o no, sino dialogar con lo que tenga de verdad y también descubrir lo que tenga que pues que no nos da tanta luz, ¿no? Me llama mucho la atención, como bien decías al inicio, el mero concepto de capital, ¿no? Quizás porque estamos todos viviendo una evidente caída del capitalismo, ¿no? No puedo no pensar en una frase de Juan Pablo II hace muchos años, muchísimos años, cuando la caída del muro de Berlín, aunque yo no lo leí hace tanto porque ahí era muy pequeña, pero lo leí hace unos 15 años quizás, que decía que la caída del comunismo no era el triunfo del capitalismo, porque ni uno ni otro habían sabido responder a las necesidades más profundas del ser humano, Entonces, cuando yo escucho la palabra capital unido con erótico, algo dentro del cerebro me hace chispas, ¿no? Entonces, ¿hay alguna palabra? También tú hablabas de recursos. Esta frase que te digo de Juan Pablo II, pues tranquilamente puede tener 30 años. Y ya va cayendo en desuso el concepto capital, ¿no? Cuando también ahora mismo la palabra recursos, por todo lo que vamos aprendiendo de ecología integral y de sostenibilidad, también está cayendo en desuso. Yo escuché hace poco a un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, una verdad que me sigue iluminando mucho, que dice todo lo que es recurso después será residuo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se trata como algo que se puede explotar, en cuanto ya no me dé eso que se puede explotar, lo tiro de lado, ¿no? Y al final, aunque estoy dando un salto, tú dabas una clave que Fer, creo que ahí está una verdad inmensa, que es la relacionalidad, ¿no? Dices, todo el mundo se relaciona con su cuerpo desde que nace. Es precioso ver un bebé como alucina viéndose las manitas, ¿no? Y descubriendo que tiene deditos. Es sanísimo que una niña se descubra guapa y bonita y digna de ser mirada, de ser cuidada, ¿no? Y hablo aquí más de las mujeres, pero un niño también. Cuando tú ves que un niño se descubre fuerte, ¿no? Capaz de cuidar a otros, ves que les pasa algo en el alma, algo muy bueno, ¿no? En la autoestima, en la percepción de sí mismos, ¿no? Cuando un hermano o una hermana cuidan del más pequeñito, se sienten cuidados por otros, lo relacional va a estar ahí, la clave para el siglo XXI y los que sigan, ¿no? Entonces eso, me hace ruido el concepto de capital, me hace ruido, aunque no niego que es verdad lo que dice, es verdad que a las personas guapas, pues en muchas cosas les va más fácil, eso es un hecho objetivo y sería como iluso ignorarlo, ¿no? Eso sucede. Ahora, lo mismo, y de hecho sé que la autora lo aborda en el libro, no hay un solo paradigma de belleza, obviamente que no, pero en cualquier caso, el que sea válido en cada cultura
pues a esa persona le va mejor que en otros. Hay personas que sencillamente cambiando de código postal hasta dar con el lugar donde su código físico es mejor aceptado, pues les va mejor, ¿no? Entonces, eso, capital por un lado, recurso por el otro. Y ahora, ¿los capitales se deben de explotar o no? Pues más bien ya nos dice la ecología integral que no, que ningún capital se explota, con todos nos relacionamos. Y me gustaría saber también qué opinas tú, que le sabes tanto también a este tema del capital, ¿no? ¿Qué mentalidad, no solamente qué mentalidad nos ha traído a este punto donde unas verdades tan buenas como las que sí que tiene la autora se mezclan con unas visiones tan cortas para el ser humano, ¿no? que responden tan poco a otra... O sea, claro que el deseo es real, eso es un hecho objetivo, pero también es real los sueños, ¿no? Y el deseo de cosas más altas, ¿no? ¿Cómo se encaja? ¿Por qué solo se responde a uno y no al otro, ¿no? ¿Qué ves tú? Y también, y ya estoy ya con esto, porque vaya rollo techado de preguntas, ¿hacia dónde nos lleva esto, no? Porque como tú bien dices, cuando alguien suscita un deseo en otra persona, nunca es un deseo que se queda ahí como en la nube flotando, ¿no? Ese deseo cae en una persona concreta. La realidad se impone, ¿no? Entonces, también esta línea de pensamientos también me parece interesantísimo y horroroso esto que tú comentabas, ¿no? De estos juguetes eróticos que simulan niñas, que alguien sea tan miope como para conformarse con decir, va, pero no son niñas de verdad. Dices, pero ¿qué tipo de cultura está fomentando esto? ¿Qué tipo de cosa estaría normalizando esto, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo una niña que una pieza de plástico, pero lo grave sería otra cosa, ¿no? ¿Hacia dónde vamos donde somos tan capaces de percibir la hiperglobalización y la hipervinculación de todo el vuelo de una mariposa afecta a todo? Y por otro lado, un pensamiento tan segmentado, ¿no? Donde un deseo parece que no tuviese ni causas ni consecuencias. Es curioso, ¿no? No sé si algo en la economía te responde a esto. Pues, mira, la verdad es que todos estos temas de los fenómenos económicos, cómo se van entrelazando con lo social, pero también con lo moral, me han llamado desde hace tiempo. Yo no soy economista ni nada. Entonces, bueno, yo un poco lo que veo y siempre voy a recomendarles estos dos libros. Uno se llama Lo que el dinero no puede comprar, de Michael Sandel. Y el otro, que se llama ¿Por qué algunas cosas no deberían de estar a la venta?, de Debra Satz. Estos dos libros a mí me abrieron mucho los ojos de que no solo nos convertimos globalmente en sociedades, la mayoría de los países son capitalistas, o sea, esa es una realidad. No solamente nos hemos vuelto economías de mercado, sino que nos estamos convirtiendo en sociedades de mercado. Es decir, que todo lo queremos comprar y vender y todo tiene un precio y todo se puede rentar, todo se puede alquilar, todo se puede intercambiar, porque parece que no tiene una consecuencia moral, ¿no? Entonces, estos dos autores lo que nos dicen es, alto, o sea, sí somos libres de hacerlo, pero ¿queremos hacerlo? ¿Sabemos las consecuencias sociales que nos trae el querer comprar, vender, rentar todo? Yo creo que tendríamos que estarlo revisando, ¿no? La crisis ambiental creo que es digamos, como lo que exacerba esto y que nos hace voltear a ver como nuestros modelos de intercambio y nuestras formas de producción y nuestras formas de relacionarnos económicamente. Pero creo, y estos autores son buenísimos para poner ejemplos muy cotidianos. O sea, obviamente tenemos estos, digamos, como estos ejemplos súper claros de que esta cultura de querer comprarlo y venderlo todo, pues es sádica y puede tener consecuencias muy graves y que son crueles y que ven a las personas como objetos y como productos. Y lo vemos clarísimo con, por ejemplo, la venta de órganos, la trata de personas, incluso la trata de animales, ¿no? O sea, esta compra y venta ilegal de animales, etcétera. O sea, digamos, estos son como los ejemplos más
pues sí, dramáticos. Pero en el día a día nosotros aceptamos formas de interacción social que tienen una lógica de el que paga tiene las riendas de la decisión, ¿no? Justo, el cliente siempre tiene la razón. Las competencias de piñatas de niños que dices, oye, un niño de 3 años de verdad no se entera, no es importante. Pero nuestra vida Exacto. social es una escalada sin fin, ¿eh? Y en cosas tan cotidianas, Pau. Ponían un ejemplo de cómo había una escuela que le cobraban a los papás una especie como de multa por llegar tarde. Y entonces los papás estaban dispuestos a pagar esa multa Ujú. por recoger a los hijos más tarde. O, por ejemplo, en las filas para, no sé, los juegos de diversiones y estas cosas, ¿no? Claro. Los parques de diversiones, tú puedes pagar más para ahorrarte la fila. Ujú. Y entonces, ustedes hagan este ejercicio de qué es todo en nuestras vidas, todo lo que te hace creer que el dinero, digamos, como que va distorsionando toda esta idea del valor, de lo que puedes comprar, de lo que puedes vender, de incluso, pues yo valgo más porque puedo pagar más, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso por una parte, o sea, yo creo que hoy en día el tema de los recursos, del capital, de hablar de las personas como residuos, está más en boga que nunca. Y esto nos lleva a la segunda parte de lo que me preguntabas. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, yo creo que ya lo estamos viendo. A mí me impacta que se normalice y que se hable como una forma de empoderamiento el que una mujer o una pareja renta el vientre de otra, por lo general una mujer pobre, para que tenga su hijo. Y además un hijo como a la carta, ¿no? O sea, yo solo voy a utilizar tu vientre, pero mira, aquí te va el óvulo y el esperma y vámonos, ¿no? O sea, mi bebé que se vaya al horno y ya lo saco y yo no tengo que, digamos, no solo hay personas que lo hacen porque sus cuerpos efectivamente no pueden dar a luz, pero hay otras que es como, yo no quiero ponerme gorda, ¿no? Justo. Entonces, digamos, yo creo que en esta discusión hay muchas cosas que se hablan. Yo me enfocaría, por ejemplo, en el tema de la libertad. ¿Somos libres de hacerlo? Sí, sí somos libres de hacerlo. ¿Nos edifica? Yo creo que no. ¿Le edifica a la otra persona? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay casos y hay evidencia que muestran que estas prácticas llevan también a una incluso crisis psicológica de la mujer que es la que lleva en el vientre al bebé en encargo, ¿no? O sea, y ha habido casos legales en los que estas mujeres son las menos acompañadas legalmente y finalmente se está viendo su cuerpo como si fuera un objeto y un residuo, como tú señalas, de este enfoque más grande de ver los recursos no como recursos. Las personas no somos recursos, o sea, somos personas y tenemos que ser vistas como personas como en esta totalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los vientres de alquiler yo lo veo clarísimo. Eh, y digo, podemos ir buscando otros ejemplos. Hablábamos, por ejemplo, en un principio de OnlyFans, ¿no? Claro. O sea, pues sí, ¿cuántas de estas personas que están vendiendo sus cuerpos en realidad lo que quisieran en el fondo de sus corazones es acceder a un trabajo digno, un trabajo donde sus habilidades sean reconocidas y sus talentos, no nada más su cuerpo, ¿no? O sea, Justo. porque... Y Ajá, que creo que lo que dices ahora, tremendamente interesante, nos distrae de los problemas originales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los vientres de alquiler, ¿no? Y OnlyFans. Sí, para esto me vale que estén en el mismo escenario, ¿no? Y dices, claro que, digo, sí, puede ser que alguien les haya obligado y, bueno, existe la trata de blancas, etcétera. Pero imagínate que no, que es más la libertad de una persona, que ya sabemos que hay muchísimos tipos de libertad, muchísimos grados de libertad, ¿no? Y que una persona que no ha sabido ser libre desde su infancia, pues a lo mejor en la edad adulta ya es consecuencia de sus actos, ¿no? De toda una serie de desafortunadas decisiones, ¿no? De cómo le ha sido tratada, etcétera. Pero bueno, para este caso, alguien que
acepta cobrar por alquilar su vientre, ¿no? Y otra persona que acepta pagos por subir fotos de sus pies, cosa que parecía broma, pero pues es verdad, ¿no? Y son pequeñas fortunas lo que se mueve por ahí de dinero. Cuando nuestro argumento es solo emotivista, podemos apoyar o rechazar solo por emociones. Por ejemplo, decir, pero tú piensas cuántas personas tienen derecho a tener un hijo. Ahí ya, derecho a hijo es un tema para otro podcast, pero dices, no, niego a la mayor, ¿no? Pero claro, si tú me dices, pobrecito de aquel que no puede tener hijos y quiere tenerlos, pues claro que sí, que pobrecito. Pero si luego me dices, pobrecito de aquel hijo que no es traído a la vida, ¿no? Como de la manera que incluso la naturaleza nos dice. Sacamos aquí argumentos morales, etcétera, de moral espiritual. Esto es más de ética humana, de lo que la ciencia va validando. Pues es como otra emoción, pero en ninguno de los casos ha habido un principio. Y bueno, ¿qué hay de fondo? Porque también lo que tú decías, entonces, ¿todo es derecho? ¿Todo lo que me apetezca, mi libertad tiene el derecho de alcanzarlo? Oye, es que hay gente que tristemente le ha apetecido matar a 50. Entonces su libertad llega hasta dónde. De hecho, hace poco volví a ver en el periódico, ¿no? Que hay quien busca que se legalice la pedofilia para terminar con el tráfico de niños. Y dices, en ninguna circunstancia se podría justificar, pero no dudo que lleguen a avanzar con esta ley. Y por el otro lado, por eso digo que nos distrae de la raíz, lo mismo, OnlyFans. Nos consta, y no es tan difícil ver, que quienes han llevado una vida desordenada en años pasados y en décadas pasadas, no recuerdo ningún caso donde no terminen siendo un juguete roto, ¿no? Hace poco tuve un vuelo largo y pude ver la película de Elvis Presley, ¿no? Entretenida y bueno, uno se compadece mucho y tal. Pero me llamó mucho la atención que aunque ni esta película, ni la de Elton John, ni la de Freddie Mercury tienen una intención de moralizar ni de formar antropológicamente tal, lo que sí te queda claro es que fueron explotados. Entonces hay algo en la cultura actual, de hecho también en la cultura pop, que quiere resarcir al explotado. Explota por un lado, pero también quiere resarcir al explotado. Volver a hablar del capital erótico y normalizar estas plataformas que facilitan tanto, también tú decías, ¿no? Con el porno light, entendiéndose que si es porno ya no es light, pero bueno, que hay unos más gores que otros, ¿no? Las redes sociales facilitan la divulgación y por lo tanto agravan las consecuencias que de por sí ya son graves, ¿no? Alguien que se preste a esto no se va a quedar sin que la situación le pase factura anímica, de autoestima, etc. Pero además ahora un error que antes se podía quedar en el círculo de 15 o 20 personas, ¿no? Ahora son miles de personas. Y yo pierdo incluso el poder que alguien pueda tener sobre una foto de papel. Ahora, en tanto que sea material digital, se pierde el poder. Entonces, no sé si hay algo de esto, y te doy una vuelta más a la tuerca, que con el metaverso nos vayamos a hacer la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? ¿Cómo entendemos la realidad? De tal manera que si el cuerpo es un capital, que hay un hecho real, hay cuerpos más atractivos que otros, sí. Un cuerpo más atractivo facilita el triunfo, sí. Ahí no todas las personas nacemos con las mismas facilidades. Es un hecho que no. Ni económicas, ni intelectuales, lo sabemos. Va. Pero está a punto, ya está, pero bueno, se nos viene un mundo o una manera de relacionarnos con el mundo en la que los que tienen un poco más que la inmensa mayoría de la humanidad van a poder incluso mejorar eso que ya de por sí es mejor. Entonces, si mi situación económica y académica me lo permite, me haré un avatar que aparte esté guapísima y que triunfe hasta en eso, ¿no? Y solo se va a aumentar la brecha con los que menos tienen, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, el capital erótico, que ya marca una cierta diferencia, mantenido y legalizado, digamos, ¿no? Verificado por nosotros, solo aumentaría las brechas. Y a alguien le dirías, eso que tienes, que te deshumaniza, está bien. Úsalo para deshumanizarte más. Pero poder tener fichas para jugar en el casino de la vida. Está complicado, ¿no? Está complicado. Pero lo cierto, y creo que esto que estás diciendo es, bueno, hay una realidad. Y algo que decíamos mucho en la temporada pasada del podcast era hay que contrastar todo con la realidad siempre, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Qué nos dicen los casos? ¿Hay algún caso que no concuerda con esto que parece ser cierto? ¿No? O sea, y en ese caso, ¿por qué? Y entenderlo.
Y yo pienso, a ver, ¿por qué no todas las chavas guapas explotan su cuerpo sexualmente? Hay muchísimas chavas guapas, hay muchísimos hombres guapos, ¿no? Y entonces, porque no lo quieren, porque no lo saben, porque no lo necesitan, o porque no es algo... o porque libremente no quieren. Sí. Exacto, ¿no? Entonces yo ahí me iría como a ir hilando fino en esa cuestión. ¿Qué recursos? Y no solamente recursos, me refiero como a los recursos para explotarse o los recursos económicos, no solo los recursos de dinero que tienen estas personas con las que libremente deciden no hacer un uso sexualizado de su cuerpo, por ejemplo. ¿Qué tuvieron ellos que otras personas no han tenido? Y puede ser desde alguien que los fue acompañando desde pequeños, ¿no? Una infancia feliz, por ejemplo, o alguien que les hizo ver que la belleza no es mala, pero que puedes llevarla a, digamos, a disfrutarla y de vivirla en relación sana con el otro. Alguien que entiende, por ejemplo, que la libertad no puede ser entendida como un fin en sí mismo, sino que la libertad también va acompañada desde las responsabilidades que tienes hasta, o sea, responsabilidades contigo mismo, con tu comunidad, con tu familia, ¿no? Con el otro que te recibe como, ¿no? Como otro ser visto igualitariamente, ¿no? Como en este sentido de equidad. O sea, creo que por ahí también podría ir la discusión, en el sentido de decir, en miras que el metaverso ya está encima, etcétera, y que eso evidentemente va a tener otros problemas. ¿Qué cosas tendríamos que estar formando en la sociedad, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nosotras mismas, para hacer frente a estos grandes retos, ¿no? Me encanta, Fer, y creo que tienes razón en cuántas personas no explotan, que volvemos a lo mismo, que no nos gusta el concepto de explotar, ¿no? Pero que no todo el capital por existir tiene que ser cartucho quemado, ¿no? ¿Cuánta gente que tiene posibilidades económicas de vivir como un marajá, pues no lo va a hacer y ya está? Y de hecho el mensaje que nos dan es como de libertad, ¿no? Y saben valorar sus bienes, compartirlos, pero todo lo que o nos quite libertad, se la quitemos a otros y ensucie nuestra dignidad, porque también la dignidad humana pues es inalienable, ¿no? Nadie la quita y nadie la pierde, pero de hecho si actuamos como si no la tuviéramos o como si el otro no la tuviera. Y creo que aunque esto es un concepto más también de economía, se podría aplicar en esto, ¿no? Si hay capital erótico, también habrá como hipoteca afectiva, ¿no? Es decir, oye, y si vamos normalizando, que creo que en eso la sociedad reciente, que también es algo muy propio de este podcast, es una visión de esperanza, ¿no? Creo que se ha ganado mucho y se ve en anuncios de muchos tipos de juguetes y de marcas y tal, en validar otras cualidades en las niñas, ¿no? La niña es inteligente, la niña es fuerte y está bien, el niño es sensible y está bien. Vamos, pues sí, huyendo de visiones ideologizadas que hacen daño, ¿no? Y que pretenden anular lo que de hecho es distinto. También hemos ganado mucha libertad, tanto unos como otros, para ser más plenamente humanos. Ser mujeres fuertes y ser hombres sensibles, y está bien, ¿no? Desde una feminidad y desde una masculinidad. Creo que esta hipoteca, ¿no? Se está empezando a pagar. Tristemente no en todos, pero creo que es positivamente sí en muchos. A veces se habla de la hipoteca social, de quienes más han tenido siempre. Los países más ricos tienen cierta hipoteca social con los países más pobres. Las personas que sepan que están, se dice aquí en España, ¿no? que estás en lo regado, estás como en lo verde del jardín. Dices, bueno, si tú tienes eso a tu favor, relaciónate con naturalidad. Como hay gente, ¿no? Que su misma presencia da como aire limpio. Es decir, y hombres y mujeres bellísimos, ¿no? Bellísimos, que llegan a un sitio y como, sí, no apabullan, como que limpian y dices, mira, qué bonito eres de ver, qué bonita eres de ver. Pues eso también sería una manera de
de irnos liberando unos a otros. No sé qué te parece. Me encanta, Pau, me encanta y la verdad creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, el decir cómo podemos hacer que este mundo sea más sano, más libre, más bonito para todos. Creo que ahí en la relación, en tú ser aire limpio para el otro, ¿no? Y en, sí, digamos, o sea, creo que este tema pues no es evidentemente un tema acabado. Y no estamos haciendo estas reflexiones desde el juicio, sino desde las consecuencias que pueden o sea, que pueden traer en general, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es una responsabilidad para quienes estamos reflexionando en esto de decir cuáles son las actividades, las acciones, los pensamientos cotidianos que están ayudando a reforzar esta idea de que todo en este mundo es un capital para ser explotado, incluso nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, el sanar nuestra visión de cuerpo, el sanar nuestra visión de lo social, de lo divertido, de lo erótico, incluso eso, ¿no? De la tendencia a la opresión, ¿no? Exacto. Sí. Creo que por ahí va. Y bueno, pues nos encantará escuchar las opiniones y las reflexiones de todos los que nos escuchan, la verdad. Fer, mil gracias por esta sugerencia. Me anoto buscar el libro y estos dos que has comentado también. Lo que el dinero no puede comprar y por qué algunas cosas no deberían de estar a la venta. Gracias y ojalá podamos tener más episodios de estos. Muchísimas gracias a quienes nos han escuchado, a quienes comparten este material y aquí estamos de vuelta. Nos vemos pronto. Gracias, Pau. Gracias. Adiós.